Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. ¿Será que el gobierno, que debe durar breve tiempo, el nuevo orden mundial, esté preparando la entrada del falso Mesías para que engañe a Israel y a todos los habitantes de la tierra? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Y para darnos cuenta que el gobierno mundial va caminando ya en esa dirección para entrar al escenario profético final, ya están pensando el de un impuesto global. Escuchó bien, un impuesto global, que es la primera piedra del gobierno mundial. No lo dude, que este impuesto global se cobrará en ese periodo de 42 meses de la gran tribulación de la semana 70, donde el anticristo tendrá la autoridad y control mundial, donde ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, el 666, como nos lo dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Es más, en estos momentos nos dice este artículo que la gente en las altas esferas está trabajando activamente en crear las bases para un nuevo orden internacional basado en el establecimiento de un único gobierno mundial. Escuchó bien, un gobierno mundial, como hemos ya visto en programas anteriores del último gobierno mundial, la cuarta bestia y el anticristo en su desenlace final. Sin duda hay una multipolaridad creciente que se percibe todos los días. ¿Es eso bueno o es eso malo? En principio tendríamos que decir que eso es bueno. Que es bueno que haya más voces que se expresen, que haya más participantes en la solución de los problemas mundiales. Pero piensen por un momento que un mundo multipolar, sin instrumentos de gobierno mundial, es algo muy arriesgado. En el mundo de hoy tenemos que tener mucho cuidado que en el mundo que hemos entrado ya, como he dicho, multipolar, tengamos la capacidad, la voluntad política de generar instrumentos de poder de gobierno mundial, de generar instrumentos de poder de gobierno mundial, Hemos dado el primer paso en construir otro G, el G20, que tiene posibilidades de dar soluciones a los problemas económicos en los que estamos y financieros, pero no es claro que tenga la capacidad de solucionar otro tipo de problemas, como por ejemplo los problemas de seguridad mundial. Y por lo tanto estamos todavía en una fase de transición muy delicada, muy delicada. El papel de Europa es fundamental. Europa puede y debe ser, y si me permite la expresión, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial, de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial, de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. En Europa los países han hecho transferencias de soberanía voluntarias, nadie los ha forzado, la primera vez en la historia que se hacen transferencias de soberanía libremente,
hasta el nivel de transferir la moneda libremente. Es un lugar donde los problemas hoy se resuelven por el diálogo y por el consenso, no se resuelven por la violencia. Es inconcebible pensar en el contexto de la Unión Europea que haya violencia, y por lo tanto creo que tenemos mucho que decir. Y hoy políticos, magnates, famosos piden un gobierno mundial. Reclaman que este gobierno mundial ya es un mal necesario para salvar a la Tierra, para combatir los problemas más importantes como el cambio climático, epidemias, y van más allá. Sería la introducción de un plan para implementar un sistema sin dinero en efectivo en varios países del tercer mundo. Y para que este gobierno mundial entre al escenario profético, realmente ya falta muy poco y solo se necesitan que ocurran los eventos desastrosos que van a despedazar toda la tierra, como dice Daniel 7:23, y que será la pauta para la entrada de su líder mundial, el anticristo, y que gobernará con un total control a todos los habitantes de la tierra en el periodo de la gran tribulación, como nos los dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y dentro de estos eventos que deben de ocurrir antes de la aparición del anticristo, están las guerras y conflictos que van a producir las pestes del fin, por el uso de las armas biológicas y químicas de destrucción masiva que se van a utilizar en las guerras del fin, y de lo cual en programas anteriores hemos tratado. Y para que no dudemos que las guerras del fin vienen ya muy pronto, el boletín de los científicos atómicos han dado ya la voz de alerta, adelantando el reloj del juicio final a 3 minutos del apocalipsis. Escuchó bien, a 3 minutos del apocalipsis. El mundo tan cerca de la fatalidad como en la Guerra Fría. Y aquí Dios utilizando a las piedras para alertar al mundo, cuando los discípulos de Jesucristo, llámese pastor o líder, callan para evitar tocar estos temas de juicios y del final de los tiempos en sus congregaciones. Mejor estos científicos atómicos ven la amenaza de quitarse la paz en toda la tierra que esos pseudosiervos de Dios que siguen predicando un evangelio de prosperidad y de entretenimiento en sus congregaciones. Como nos los dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4, donde la paz desaparecerá de la tierra y se matarán unos a otros. Y lo peor, que estos falsos siervos de Dios lo único que están haciendo es mandar a la gente al propio infierno, porque no preparan y alertan a sus congregantes que el tiempo final ha llegado. Y cuando esta bomba de destrucción explote y alcance toda la tierra, ya no tendrán tiempo de dar la voz de alerta esos falsos predicadores, porque el reloj del juicio final, que por año los científicos lo van ajustando de acuerdo a las probabilidades de una catástrofe mundial, poniéndolo más cerca de la medianoche, cuando hay más peligro de amenaza de destrucción a la tierra. Hoy en el 2015, esta amenaza ya es muy alta. Lo afirman los mismos miembros del Boletín de Científicos Atómicos. Y si esto del reloj del juicio final no le impacta, ¿qué tan cerca está el peligro de destrucción? Días después de este anuncio, aparecieron más noticias que amenazan ya la tambaleante paz mundial con el uso de armas nucleares biológicas y que empujan todo al caos de destrucción que Daniel 7:23 nos advierte, y que va a alinear a todas las naciones en conflicto exactamente conforme a la profecía bíblica del Salmo 83, Amós 1, Ezequiel 38 y 39, que ya hemos explicado anteriormente. Las amenazas de guerra son inminentes, que el presidente de la Confederación de Múnich nos alerta que el orden mundial se está descomponiendo, y que reafirma que la necesidad de un gobierno mundial es enorme,
En una palabra, para que lo entendamos, todo el escenario está listo para el gobierno mundial. Y si en este tic-tac final del reloj humano de los científicos atómicos y la aparición muy pronta del gobierno mundial, liderado por el anticristo, no le mueve a buscar más de la gracia y misericordia de Dios, veamos entonces qué sucede en el reloj de Dios, la nación de Israel, que también nos está confirmando que el tiempo final ha llegado y que nosotros, la Iglesia de Cristo, estamos a punto de ser llevados a las nubes para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y el reloj profético de Dios, la nación de Israel, también se está acelerando. Después de los atentados en Francia, con varios eventos, miles de judíos están regresando a Israel. El Instituto de Políticas del Pueblo Judío presentó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un plan de emergencia para la absorción de 120,000 inmigrantes judíos. Escuchó bien, es un plan de emergencia, según la Organización de Jerusalén. Y por si fuera poco, Malcolm Hoenlein, director ejecutivo de la Conferencia de Presidentes de las Organizaciones Judías de los Estados Unidos, afirmó que Israel debe prepararse para recibir a miles de refugiados judíos de Ucrania, Turquía, Irán y Argentina. Y esto es solo para que se cumpla la profecía de Ezequiel 37:21, donde el Señor dice que recogerá a los israelitas entre las naciones a las que emigraron y los congregará de todas partes para llevarlos a su tierra. Escuchó bien, a su tierra, Israel. Porque para la semana 70 de Daniel, el plan de Dios es con la nación de Israel, como nos lo dice Daniel 9, versículo 24 al 27, que están determinadas para el pueblo del profeta Daniel, Israel, y para su ciudad santa, Jerusalén. Pero lo impactante del reloj profético de Dios, Israel, va más allá, indicándonos que los últimos segundos del tiempo de gracia se acaba para la Iglesia de Jesucristo, porque las tribus perdidas de Israel van apareciendo y las noticias solo lo van confirmando. Encuentran una tribu judía en Zimbabue, y si esto no les sorprende, también miembros de la tribu perdida de Manasés llegan a Israel desde la India. Y esto no para ahí. Malcolm Hoenlein alerta de un peligro creciente de contagio del antisemitismo de Medio Oriente, Europa y los Estados Unidos. Y esto solo va a acelerar más la integración de las 12 tribus en Israel. Tras el crimen antisemita de Ilan Halimi en 2006 o el ataque terrorista a una escuela judía en Toulouse en 2012, cada vez más miembros de la comunidad judía de Francia se plantean instalarse en Israel. Y a pesar de las medidas de seguridad para proteger las escuelas judías, sinagogas y otras instituciones, la idea de emigrar a Israel toma forma cada vez más precisa entre muchos judíos de la diáspora en Francia. La Agencia Judía para Israel, Aliyah, ayuda a quienes desean emigrar a Israel. El año pasado emigró un número récord de 7.000 judíos franceses, es decir, más del doble que en 2013. El director de la agencia explica que los recientes atentados han creado un gran malestar. Pero el evento que va a empujar el cumplimiento total de todos los israelíes regresando a su tierra será después de la guerra del Salmo 83 y Amós 1, cuando el antisemitismo o judeofobia llegue a su máxima expresión después de la destrucción de Damasco, Gaza, Tiro y todos los lugares que ya hemos explicado anteriormente. Es cuando los israelitas buscarán su refugio y seguridad en su tierra, en la nación de Israel. Esto es una alerta máxima para los que estudiamos la profecía bíblica, porque los que somos parte de la Iglesia de Jesucristo, nuestro tiempo se está acabando de estar aquí en la tierra, porque en el escenario profético de Dios, las 12 tribus de Israel en la semana 70 serán los que van a evangelizar y llevar su palabra por todo el mundo.
tanto que en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma, de toda nación, que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte, que hemos sabido que Dios está con vosotros. Así nos lo dice Zacarías 8:23. Y de las 12 tribus, de ahí saldrán los 144,000 grandes evangelistas que irán por todo el mundo llevando la palabra y ganando a muchos para Cristo. Tanto que después de los 144,000 sellados, escuchó bien, después de los 144,000 sellados israelíes, es cuando habrá una gran multitud evangelizada, la cual nadie va a poder contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos salvos serán los que salgan de la gran tribulación, como nos los dice el capítulo 7 del Apocalipsis. Las 12 tribus de Israel llegarán a los lugares donde la iglesia de Cristo no llegó o no pudo penetrar, como es la ventana 1040, que está invadida del Islam, y que solo ellos podrán hacerlo, porque serán enviados a las naciones de Tarsis, Fud, Lud, Tubal, Javán, que es la ventana 1040, y a las costas lejanas que no oyeron de Dios. Escuchó bien, que no oyeron de Dios, ni vieron su gloria, y publicarán entre las naciones. Así nos los dice Isaías 66, versículos 19 y 20. Y si después de ver todos estos eventos y señales que se están cumpliendo conforme a la profecía que nos anuncia el desenlace final inminente, y aún así su líder o pastor no le habla de las profecías del fin, entonces usted está en un grave problema y peligro, porque por su apatía de leer y no escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, en su ignorancia aún no se ha dado cuenta que su falso líder o pastor es un apóstata envuelto en doctrina de demonios. Escuchó bien, en doctrina de demonios. Así se lo advierte el Espíritu Santo en 1 de Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y usted se preguntará, ¿por qué son unos apóstatas estos líderes y pastores y todos aquellos que no hablan de las profecías bíblicas? Las que están escritas, que le quede muy claro y no confunda con aquellas confesiones humanas de algunos falsos ungidos que utilizan los mercaderes de la fe, que proclaman, declaran, dicen y decretan tanta mentira que solo proviene de su conocimiento humano y no de la revelación divina, como sí lo es la palabra de Dios. Así nos lo dice claramente 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21. Y estos líderes y pastores que no hablan de las profecías bíblicas son unos apóstatas, apartados de Dios, que por su ignorancia, cuando evitan hablar de las profecías bíblicas, no solo rechazan a la misma palabra de Dios, están rechazando estos ignorantes al mismo Señor Jesucristo, porque Apocalipsis 19:10 nos dice claramente que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Demasiado claro para no quererlo entender. Y ahora se preguntará el por qué es un peligro para usted tener un líder y pastor que no habla de las profecías bíblicas. Porque su vida, escuche, está siendo guiada en su camino espiritual y eterno por un conductor que no sabe manejar. Así de claro, usted no se subiría a un transporte, ya sea auto, autobús o avión, cuando sabe que no va a llegar a su destino, porque el conductor o piloto no tiene la capacidad de hacerlo. No juegue ya con su vida eterna. Lea la palabra de Dios, ore, ayune
y busque un lugar donde se prepare para el glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. No hacerlo o permanecer callado como un espectador ante los eventos finales es una actitud de cobarde e irresponsable de su parte. Y recuerde, los cobardes, incrédulos, abominables, hechiceros, idólatras, a lo mejor no se ha dado cuenta que usted en su idolatría tiene a su pastor, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Así nos lo dice Apocalipsis 21:8. No se quede pasivo y actúe dando la voz de alerta donde están siendo engañados con un falso evangelio muy ajeno a lo que dice la palabra de Dios, donde no se preparan para su encuentro con nuestro Señor Jesucristo, donde no buscan la santidad y consagración como nos los dice Hebreos 12:14. Si conoces a pastores y líderes que suavizan el evangelio para que no se espanten sus congregantes, recuérdales y háblales que los cobardes no heredarán el reino de Dios. No perdamos más el tiempo. Prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como nos lo dice 2 de Timoteo 4, como son a todas las personas que Dios nos pone cada día. Tal vez para ellos sea su última oportunidad. Y nosotros, hermanos, prosigamos adelante a nuestra meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y nunca olvidemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nos va a transformar nuestros cuerpos al cuerpo de la gloria suya, como nos los dice Filipenses capítulo 3 y los versículos 20 y 21. Y se preguntará, ¿por qué tenemos que dar la voz de alerta a tiempo? Para que Dios no le demande la sangre de ellos por no haber dado la voz de alerta a tiempo. Así nos lo dice Ezequiel 33, del versículo 1 al 9. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Romanos 13, versículos 11 y 12. Y si Dios quiere y provee, nos vemos en el próximo programa. Y si viene antes, mejor, porque nos encontraremos con Él en las nubes y estaremos con Él por siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 18. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti. Quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra,
quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Mundial, de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial, de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. En Europa los países han hecho transferencias de soberanía voluntarias, nadie los ha forzado, la primera vez en la historia que se hacen transferencias de soberanía libremente, hasta el nivel de transferir la moneda libremente. Es un lugar donde los problemas hoy se resuelven por el diálogo y por el consenso, no se resuelve por la violencia. Es inconcebible pensar en el contexto de la Unión Europea que haya violencia y por lo tanto creo que tenemos mucho que decir. Y hoy políticos, magnates, famosos piden un gobierno mundial. Reclaman que este gobierno mundial ya es un mal necesario para salvar a la Tierra, para combatir los problemas más importantes como el cambio climático, epidemias, y van más allá. Sería la introducción de un plan para implementar un sistema sin dinero en efectivo en varios países del tercer mundo. Y para que este gobierno mundial entre al escenario profético, realmente ya falta muy poco y solo se necesitan que ocurran los eventos desastrosos que van a despedazar toda la tierra, como dice Daniel 7:23, y que será la pauta para la cuarta bestia y el anticristo en su desenlace final. Sin duda hay una multipolaridad creciente que se percibe todos los días. ¿Es eso bueno o es eso malo? En principio tendríamos que decir que eso es bueno. Que es bueno que haya más voces que se expresen, que haya más participantes en la solución de los problemas mundiales. Pero piensen por un momento que un mundo multipolar, sin instrumentos de gobierno mundial, es algo muy arriesgado. En el mundo de hoy tenemos que tener mucho cuidado que en el mundo que hemos entrado ya, como he dicho, multipolar, tengamos la capacidad, la voluntad política de generar instrumentos de poder de gobierno mundial, Hemos dado el primer paso en construir otro G, el G20, que tiene posibilidades de dar soluciones a los problemas económicos en los que estamos y financieros, pero no es claro que tenga la capacidad de solucionar otro tipo de problemas, como por ejemplo los problemas de seguridad mundial. Y por lo tanto estamos todavía en una fase de transición muy delicada, muy delicada. El papel de Europa es fundamental. Europa puede y debe ser, y si me permite la expresión, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno. Entrada de su líder mundial, el anticristo, y que gobernará con un total control a todos los habitantes de la tierra en el periodo de la gran tribulación, como nos los dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Y dentro de estos eventos que deben de ocurrir antes de la aparición del anticristo, están las guerras y conflictos que van a producir las pestes del fin
por el uso de las armas biológicas y químicas de destrucción masiva que se van a utilizar en las guerras del fin, y de lo cual en programas anteriores hemos tratado. Y para que no dudemos que las guerras del fin vienen ya muy pronto, el boletín de los científicos atómicos han dado ya la voz de alerta, adelantando el reloj del juicio final a 3 minutos del apocalipsis. Escuchó bien, a 3 minutos del apocalipsis. El mundo tan cerca de la fatalidad como en la Guerra Fría. Y aquí Dios utilizando a las piedras para alertar al mundo. Cuando los discípulos de Jesucristo, llámese pastor o líder, callan para evitar tocar estos temas de juicios y del final de los tiempos en sus congregaciones. Mejor estos científicos atómicos ven la amenaza de quitarse la paz en toda la tierra que esos pseudosiervos de Dios que siguen predicando vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo, lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Y para darnos cuenta que el gobierno mundial va caminando ya en esa dirección para entrar al escenario profético final, ya están pensando el de un impuesto global. Escuchó bien, un impuesto global, que es la primera piedra del gobierno mundial. No lo dude, que este impuesto global se cobrará en ese periodo de 42 meses de la gran tribulación de la semana 70, donde el anticristo tendrá la autoridad y control mundial, donde ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, el 666, como nos lo dice el capítulo 13 del Apocalipsis. Es más, en estos momentos nos dice este artículo que la gente en las altas esferas está trabajando activamente en crear las bases para un nuevo orden internacional basado en el establecimiento de un único gobierno mundial. Escuchó bien, un gobierno mundial, como hemos ya visto en programas anteriores del último gobierno mundial. Escenario profético Maranata. Escenario profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. ¿Será que el gobierno, que debe durar breve tiempo, el nuevo orden mundial, esté preparando la entrada del falso Mesías para que engañe a Israel y a todos los habitantes de la tierra? Bienvenido al escenario profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener